¿Por qué? ¿Por qué eso es lo que quiere el gobierno? ¿Está haciendo más política que más gestión en lo económico, por ejemplo, para comenzar? Me animo a pensar que hay dos dificultades que presiden estos equívocos gubernamentales. La primera es que están trabajando con el libreto antiguo. El libreto de una primera etapa del proceso de transformación que tenía adversarios, o sea, que tenía detractores. Teníamos una oposición cívico, prefectural, empresarial consistente. Podía no tener razón, pero era consistente. Y tuvimos momentos muy difíciles de la confrontación. Fue difícil aprobar la nueva Constitución Política del Estado. Tuvimos que ir a un referéndum revocatorio para restablecer legalidades y legitimidades que al parecer se habían perdido. Pero eso era el libreto antiguo. Hoy día, cuando tenemos que enfrentar estos grandes desafíos de la transformación, que son de construcción estatal, de construcción societal, seguimos escuchando discursos que hablan de traidores, de infiltrados, de derechistas, de conservadores, de amigos de USAID, como la gran explicación a las dificultades. Entonces creo que por un lado hay un libreto equívoco. El gobierno no está asumiendo que estos son los nuevos desafíos. Este es el nuevo tiempo de la construcción económica y productiva, ¿No está haciendo una correcta lectura de la realidad? Por un lado. Y por otro lado tenemos problemas que hacen a la conducción en sí. Primero, una mala lectura. ¿Pero por qué hay una mala lectura? O sea, estamos con gente que al menos ya tiene 4 años y medio de experiencia en la gestión pública. Creemos que hay 4 grandes deficiencias en la conducción del proceso. La primera es que estamos con una conducción, para decirte lo menos, ideológicamente errática. Y cuando digo ideológicamente, me entienden ustedes, estoy hablando de la gran idea de país, o sea, del tipo de país que queremos construir. Yo recuerdo mucho lo que Álvaro García Linera nos decía el año pasado, en marzo. Queremos avanzar hacia el capitalismo andino, porque según él no había condiciones para la construcción del socialismo. Pero a los pocos meses, el mismo Álvaro García Linera, y lo han repetido hace poco los varios representantes del gobierno, a los pocos meses nos hablan de socialismo comunitario. No sé si uno es igual al otro, creo que no. Entonces hay un bache enorme entre capitalismo andino y socialismo comunitario. ¿Habrá perdido el norte entonces en este aspecto? Yo creo que no tienen claro el norte, no es que lo hayan perdido. No hay claridad sobre el tipo de país que queremos construir hacia adelante, en el mediano y en el largo plazo, pero que empiezan en el corto plazo. Y entonces es difícil pensar de manera por lo menos consistente en el modelo de acumulación. Porque si tú quieres construir un país de una determinada manera, vas a saber con quiénes lo puedes hacer, tanto interna como externamente. Estamos frente a un estatismo extremo. No hay espacios, al parecer, para la inversión privada. Pero bueno, en primer lugar tenemos entonces una conducción ideológica que parece errática, que no tiene un norte claro. En segundo lugar tenemos una conducción política intolerante. Es que hay una intolerancia manifiesta, estamos reduciendo los espacios democráticos en lugar de ampliarlos. No hay transformación sin democracia. Y casi como no pudimos desplegar la democracia sin transformación, cuidado que la transformación tenga dificultades si no ampliamos los espacios democráticos de la sociedad. Y el MAS está yendo en contra de eso. ¿Están acortándose los espacios democráticos? No se acepta la disidencia. Ya no es la disidencia de nuestros amigos conservadores del oriente o del sur, es la disidencia de los potosinos, de los caranadeños. Mira, es la disidencia, aunque el término es inadecuado, es la disidencia del defensor del pueblo, respaldado por el MAS frente a otros postulantes que tenían una mejor calificación, que emite un informe sobrio. Yo he leído las conclusiones de su informe y me parecen conclusiones sobrias. Le ha salido al frente el vicepresidente de la República, le han salido al frente los ministros, no aceptan ningún tipo de señalamiento crítico. Entonces esto es grave porque estamos reduciendo los espacios democráticos en lugar de ampliarlos. En tercer lugar tenemos una gestión gubernamental, una conducción gubernamental ineficiente. No han podido resolver un viejo problema que nosotros, cuando éramos aliados desde el Movimiento Sin Miedo, lo señalábamos de manera permanente, persistente, con criterios, con consejos. Se entendían los primeros años
con motivo de la inexperiencia, con motivo de la articulación de los primeros equipos de trabajo, con motivo de la enorme complejidad del primer tiempo de la transformación. 4 años y medio después, tú lo señalabas, $1.000 millones hace un año en manos de yacimientos, 0 de inversión. ¿Por qué? No hay diseños finales, no hay proyectos a diseño final. Y entonces 1.000 millones que no se invierten en un año, ahora nos han ofrecido invertir 4.000 millones en el próximo quinquenio. No les creemos, no hay capacidades instaladas, no hay preocupación por instalar esas capacidades. Y finalmente, y otra vez no en último lugar, la conducción partidaria, el MAS, parece estar en un momento de crisis interna. Pugnas internas, ministros contra viceministros, sectores contra otros, prebendalización de la estructura pública. Parece ser que se han repartido el conjunto del aparato del Estado, casos de corrupción evidentes, desde Santos Ramírez, lo más visible, hasta una serie de niveles intermedios donde hay estos problemas. O bueno, un vaciamiento progresivo de la ética que debió infundir como ejemplo, y lo está haciendo, pero de manera al parecer no suficiente, el propio presidente de la República. ¿Cómo es que senadores ebrios en días ordinarios luego vuelven de 15 días orondos a sus curules? Eso no ocurría hace 2 años. Entonces creo que por ahí, César, podemos encontrar por qué estamos no encarando, por qué no estamos encarando esta agenda urgente, esta agenda no del corto plazo, no de la pequeña disputa política, la agenda de la transformación. Si esta no es una crítica, doctor Juan del Granado, como ex aliado del movimiento al socialismo, ¿qué es lo que nos está planteando? Revalorizar la vida pública, revalorizar la política, revalorizar el debate nacional. Está bien, no creemos que lo que dice tal o cual ministro sea pertinente. Hay estos problemas de inconductas personales, pero no deberíamos quedarnos ahí. Estamos tratando nosotros de proponer una agenda para el debate público, para el debate nacional. Si la agenda no la está encarando el gobierno, que se asuma como crítica al gobierno. No estamos interesados en la crítica de corto aliento. Nos interesa. Ojalá podamos situar estos temas, la construcción económica y productiva, con empresarios, con trabajadores. ¿Cómo vamos a desplegar la nueva economía rural campesina? Nadie lo sabe. Se nos ha anunciado que van a crearse 262 empresas públicas. Yo me asusto porque estoy pensando en 262 escenarios de ineficiencia. Si no tenemos una idea de empresa pública, ¿cuál es la idea de empresa pública después de 4 años y medio? Ninguna. Entonces, debatamos estos temas, no con el ánimo de perjudicar, de debilitar al gobierno, de hacer proyecciones político-electorales hacia adelante. Por suerte no hay elecciones. No, debatamos estos temas para que el conjunto del país trabaje en este nuevo espacio que es el espacio de la transformación. Mira, la Ley Marco de Autonomías es una ley que requiere ya hoy día modificaciones. Por suerte logramos, con Movimiento Sin Miedo, incorporar, así sea como enunciado, el pacto fiscal. Si no hay pacto fiscal, o sea, si no ponemos todos los recursos en una misma bolsa y a partir de una articulada distribución de competencias exclusivas, concurrentes, compartidas, etcétera, entre gobierno nacional, gobiernos departamentales, municipales, indígenas, regionales, no vamos a poder desarrollar la construcción autonómica. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se restablece equidades territoriales? Hace algunos años atrás, cuando el Movimiento Sin Miedo era aliado del movimiento al socialismo, ¿se plantearon estos temas? ¿Se los planteó como un desafío de una nueva nación, de la construcción de un nuevo país? ¿Estaban, diríamos, por una línea hacia el norte? Mira, estaban subyacentes como temas de la agenda gubernamental, pero hay que decirlo con claridad, el escenario político era un escenario de confrontación. Era distinto. Y no era necesariamente un escenario de confrontación buscado, querido por el gobierno. Es que debemos reconocer que el proceso de cambio tuvo detractores virulentos. Esta visión conservadora a ultranza
que se parapetó en los gobiernos prefecturales, en los comités cívicos. Y entonces, por supuesto, la agenda primera era la de llevar adelante un proceso constituyente hasta el texto normativo, que es la nueva Constitución. Pero precisamente por ello, el gobierno del presidente Evo Morales, el gobierno del movimiento al socialismo lo sabía. Sabía que en este proceso de transformación del país iban a suceder estos y otros temas. ¿Cuántas veces lo discutimos con el propio ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana? No tuvimos la suerte, por ejemplo, de conversar con Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, ni con el presidente Evo Morales de estos temas. No lo sabemos por qué, pero no pudimos escuchar sus problemas, sus pensamientos ante estos problemas. Sin embargo, estaban los representantes, los dignatarios de Estado, quienes de alguna forma orientaban un poco al país. Y evidentemente el escenario político era muy distinto al de ahora. Ahora aparentemente no hay oposición. Todo debería marchar como se lo ha planificado, como se lo ha deseado, ideológica y pragmáticamente.